Hermanos, que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé la sabiduría y el entendimiento, para que nos muestre el camino, nos muestre el terreno donde vamos a sembrar su semilla, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento para que nosotros podamos comprender su palabra. Vamos a decir todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quise grabar este nuevo video para meditar o reflexionar el Evangelio que hoy nos trae la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. Hoy en el Evangelio nos muestra cómo es que nuestro Señor Jesucristo deja o da autoridad a Pedro, al apóstol Pedro, sobre la iglesia. Cómo es que él edifica o funda la iglesia y escoge como representante o como líder al apóstol Pedro, a Pedro. Vamos a contemplar hoy en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, en el capítulo 21, disculpen. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, versículo 15 en adelante, nos va a hablar de lo que nosotros llamamos, o de lo que la iglesia llama, la primacía de Pedro. Porque decimos, pues la iglesia nos enseña que la primacía de Pedro, ¿por qué se le dice que Pedro? Hablamos de esa primacía, porque Pedro tiene autoridad sobre la iglesia, porque Jesucristo lo dejó a él como autoridad, como líder, como representante de esa iglesia. Cuando Jesucristo funda la iglesia, allá en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, dice el evangelista, nos dice cómo fue que Jesucristo edificó o fundó la iglesia. Y porque nosotros decimos que además de que Jesucristo fundó una sola iglesia, dejó a Pedro como representante de esa iglesia, como líder de esa iglesia. Dice Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Empieza Jesús diciéndole a Pedro: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué fue que Jesucristo llegó a esta conclusión? ¿Por qué Jesucristo dijo estas palabras a Pedro? ¿Por qué se refirió precisamente a Pedro? Porque en los versículos anteriores, Jesucristo le había preguntado a los discípulos, a los apóstoles, ¿qué decía la gente de él cuando salían a predicar, cuando salían a evangelizar a otros lugares? ¿Qué decía la gente de él? Unos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, el profeta Elías, otros decían que era el profeta Jeremías, y otros decían que era alguno de los profetas. Entonces, al ver Jesús la respuesta de los discípulos, y que ninguno decía la verdad, porque todos hablaban de alguien diferente y no hablaba de él, entonces él les hace la pregunta a ellos, a sus discípulos. Entonces les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? Entonces es cuando ellos Pedro, tomando la palabra, le dice:
tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, a raíz de esa respuesta es que Jesús en Mateo 16, 18 le dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Entonces, cuando Jesucristo funda la iglesia y deja como representante o como líder a Pedro, la palabra Pedro significa piedra. Allá en Juan capítulo 1, versículo 42, Jesús le cambia el nombre a Pedro. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Entonces cuando Jesús lo ve, le dice: desde hoy te llamarás Cefas, que significa piedra. Y entonces, por eso es que aquí Jesús, cuando dice: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego sigue diciendo: y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. El diablo no la podrá vencer jamás. Por eso es que la iglesia tiene 2000 años y no ha sido vencida, ¿sí? La han difamado, han hablado muchas cosas de ella, han dicho muchas cosas de ella, pero nunca la han podido destruir, porque Jesucristo lo dijo, que ni siquiera el diablo podía destruirla. Y luego le dice en el 19: te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates, dice Jesús, lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Jesús le está dando autoridad a Pedro sobre esa iglesia, ¿sí? Primero le dice: a ti te doy las llaves del reino de los cielos, ¿sí? Le está dando un poder, le está dando las llaves del reino de los cielos. Y después le dice: lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, le está dando autoridad a Pedro. ¿Sobre quién? Sobre esa iglesia. Esto no quiere decir con eso de que es que Pedro le va a quitar la autoridad a Jesús, porque Pedro va a ser más grande que Jesús, como dicen muchos, que la iglesia católica enseña que Pedro es más que Jesucristo, que Pedro le quita el lugar a Jesús. No, Jesucristo, como el Rey, como el Hijo de Dios, el que tiene las llaves, porque Jesucristo es el que las tiene, se las da a ¿quién? A Pedro. Se las da a Pedro, ¿para qué? Para que Pedro sea el conductor de esa iglesia, sea el líder de esa iglesia, el representante de esa iglesia. Y miren que Jesús lo reafirma en el Evangelio de San Juan, que es el que estamos viendo hoy, que fue el que la iglesia nos presenta hoy. En el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15, que lo vamos a leer. Ahí nos está sustentando o está afirmando lo que Jesús dijo acá en Mateo 16, 18, ¿sobre quién? Sobre Pedro. Dice la palabra del Señor, Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15, dice: terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro. ¿A quién le preguntó Jesús? A Simón Pedro. Jesús estaba con todos los apóstoles. Si nosotros leemos todo el capítulo 21 desde un principio, nos damos cuenta de que Jesús estaba reunido con varios discípulos de él, varios apóstoles. Pero Jesús se refiere solamente ¿a quién? A Pedro. Le dice a Pedro, terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, no se refirió a ningún otro, sino a Simón Pedro. Le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Le está haciendo una pregunta a Pedro, de que si lo ama, más que quiénes, que estos. ¿Quién eran estos? Los hermanos de Pedro, los discípulos, los apóstoles, los que andaban con él, el resto de los que andaban con él. Jesús le pregunta: ¿usted me ama más que ellos? Entonces Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis corderos. Entonces le está dando un mandato. ¿Le está dando un qué? Un mandato.
¿A quién? A Pedro. ¿De qué? De que debe cuidar a los corderos. ¿Quiénes eran los corderos? Los discípulos de Jesús, los apóstoles. Jesús le da autoridad a Pedro sobre los demás discípulos, los demás apóstoles, que vienen siendo la columna, la base, el fundamento de la iglesia, como lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 20, cuando el apóstol Pablo dice que los discípulos son el fundamento de la iglesia, ¿sí? Entonces Jesús le dice a Pedro, cuida de mis corderos, le da un mandato de que tiene que cuidar. Por eso es que ahora nuestro representante, ahora el que está sucediendo a Pedro, es el Papa Francisco. Por eso es que nosotros nos tenemos que regir por la autoridad que ejerce el Papa Francisco, nuestro Papa, el Santo Papa. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad que Jesucristo dejó en la iglesia. Si nosotros desconocemos esa autoridad del Papa, entonces nosotros nos estamos alejando de la iglesia que Cristo fundó, porque dejó a un líder, un representante en esa iglesia, dejó a un Papa, en este caso es el Papa Francisco. Entonces luego le dice por segunda vez Jesús le hace la pregunta a Pedro, pero ya es diferente, ya no es la misma pregunta que le hace a él, por segunda vez le dice, y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Acuérdate que primero dijo, ¿me amas más que estos? Estaba refiriéndose también a los otros discípulos. Ahora le dice solamente a él, ¿me amas? ¿Me amas? Solamente le está preguntando a él, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Entonces, cuando Jesús le dice nuevamente, le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Le da un nuevo mandato, otro mandato. Le dice, apacientas mis ovejas, cuide de mis ovejas. Ya no son los corderos son los discípulos, los hermanos de Pedro, los discípulos, los apóstoles. Ahora le está diciendo, cuida de mis ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Todos nosotros los que formamos la iglesia de Cristo, los bautizados, ¿sí? Las ovejas somos todos nosotros, los que formamos la iglesia de Cristo. Eso somos todos. Entonces él se está refiriendo a esas nosotros. Entonces, le da autoridad sobre los discípulos que vienen siendo los obispos y los sacerdotes, y luego le da autoridad sobre la comunidad o la iglesia, que somos todos nosotros, donde Pedro también tiene que cuidar de las ovejas. Y eso es lo que hace el Papa, cuidar de las ovejas, de que no se dispersen. Por tercera vez, Jesús vuelve y le hace la pregunta a Pedro. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste, porque le había preguntado por tercera vez, por tercera vez si lo quería, le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Y vuelve Jesús y le dice, le recalca, le reafirma, usted tiene que cuidar de las ovejas. Usted tiene que cuidar de las ovejas. Por eso es que cuando un pastor de la iglesia, en este caso un sacerdote, no hace bien su trabajo, no hace bien su tarea de cuidar su rebaño que le dejan encargado, su iglesia o su parroquia, y no defiende la iglesia y deja que sus ovejas se dispersen, es un mal pastor, es un asalariado, como Jesús lo dijo allá en Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante, cuando nos habla de que Él es el buen pastor. Él dice que aquel
que aquel que no cuida de las ovejas es un asalariado, no es un buen pastor, es un asalariado. Entonces, por eso es que debemos orar mucho por nuestros sacerdotes, para que ellos estén firmes en la fe y para que ellos cuiden del rebaño que se les dejó a ellos, que Jesucristo les dejó encargado a ellos. Entonces, que mire que hoy, a través de este evangelio, nos está mostrando a nosotros la autoridad que tiene Pedro sobre la iglesia y la autoridad que tiene el Papa sobre nosotros, sobre la iglesia y sobre nosotros, y que nosotros tenemos que estar en común unión con él, ¿cierto? Y por ejemplo, si leemos en Lucas capítulo 22, versículo 31, ahí también nos reafirma a nosotros la primacía que Pedro tiene sobre la iglesia de Cristo. En Lucas capítulo 22, versículo 31, nos va a hablar acerca de eso, ¿sí? De la autoridad que Jesús le da a Pedro y el cargo que le da a Pedro. Lucas 22, 31 dice: dijo también el Señor, va a hablar nuestro Señor Jesucristo: Simón, Simón, ¿a quién se está refiriendo él? A Simón, a Pedro. Recuerda que Simón ya no es llamado Simón, sino se llamaba Pedro, porque Jesús le cambió el nombre. Pedro significa piedra o Cefas, ¿cierto? Entonces, Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Entonces, ¿por qué Jesús se refiere solamente a Pedro? Estaba con todos los discípulos, pero solamente se va a hablar ¿con quién? Con Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabía que Pedro era el escogido por él para darle la autoridad sobre la iglesia, para que la iglesia no se disperse. Por eso no le dijo a Santiago, no le dijo a Juan, no le dijo a Mateo, no le dijo a Felipe, no le dijo a ninguno otro, se le refirió solamente a quién, a Pedro. Por eso le dijo: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlo como si fueran trigo. O sea, ahí está diciéndole Jesús a Pedro: la iglesia va a ser sacudida por el diablo. La iglesia va a ser sacudida por el diablo, pero usted debe cuidar de esa iglesia. Por eso es que están pasando tantas cosas en la iglesia. No solamente de aquellos que no son católicos, nuestros hermanos separados o protestantes que llamamos, no solamente ellos nos atacan a nosotros, sino también dentro de la misma iglesia hay muchos que atacan a la iglesia y inclusive no quieren aceptar al Papa o hablan del Papa, rechazan al Papa. Entonces, eso no están en común unión con la iglesia católica, ¿no? Con la iglesia de Cristo. Y mire que Jesús le dio autoridad ¿a quién? A Pedro sobre la iglesia. Y le dijo: la iglesia va a ser sacudida, la iglesia va a ser zarandeada ahora, y por eso Jesús le ruega por él. Mire lo que le dice Jesús. Dice, para sacudirlo como trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Por quién rogó Jesús? Por Pedro. Pero yo he rogado por ti. Él no dijo: yo voy a rogar por Santiago, por Mateo, por Juan. No, dijo: he rogado por ti, le dice a Pedro. Pero yo he rogado por ti para que no le falte la fe. Para que no le falte la fe, para que no pierda la fe. ¿Sí? Para que no pierda la fe. ¿Por qué Jesús le dice a él que no pierda la fe? ¿Por qué? Porque dice: y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Jesús ruega por Pedro para que Pedro no pierda la fe. Y por eso él le dice: cuando tú vuelvas. ¿Por qué él le dice que cuando tú vuelvas? Porque Jesús ya sabía que Pedro lo iba a traicionar, que Pedro se iba a equivocar, que Pedro se iba a alejarse de él, que Pedro le iba a rechazar, lo iba a traicionar, iba a cometer un pecado. Pero Jesús por eso dice: cuando tú vuelvas. ¿Qué quiere decir? Cuando Pedro se dé cuenta del error que cometió, del pecado que cometió, y él recapacite y
pida perdón por ese pecado y vuelva nuevamente, entonces por eso dice, cuando vuelvas, ¿qué tiene que hacer Pedro? Vaya y reafirme a sus hermanos, cuida a sus hermanos para que no se pierdan, para que no se dispersen, para que sigan unidos a Cristo y sigan unidos a la iglesia. Por eso dice, yo he rogado por ti, para cuando tú vuelvas, le dice, yo he rogado por ti para que no falte tu fe, y tú cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. ¿En qué? En la fe. Entonces mire, hermano, la importancia que tiene el apóstol Pedro en la iglesia y la autoridad y el poder que Jesucristo le da a Pedro sobre la iglesia. En este caso viene siendo nuestro Papa, el Santo Papa Francisco, al cual nosotros debemos dejarnos regir, debemos dejarnos conducir por él. Vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle al Dios Todopoderoso que a través del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, le dé esa fuerza, esa fortaleza, ese entendimiento, esa sabiduría a cada uno de nuestros sacerdotes, para que ellos cuiden el rebaño, cuiden la iglesia, para que ellos no pierdan la fe, la esperanza y el amor, para que ellos sigan siendo los testigos fieles de nuestro Señor Jesucristo, y en especial por el Santo Papa Francisco, para que Él siga dirigiendo a la iglesia como Jesucristo lo dejó.